amiga y hermana en Cristo, Cecilia Zamora, de Ministerios Getsemaní, ubicados en Apapka, para invitarlos a sintonizarnos en el programa Mujeres Llenas del Poder de Dios, todos los lunes a las 10 de la mañana, hora de la Florida. Un programa de bendición y edificación para su vida. Los esperamos aquí por TuneIn Vive Radio Digital, una estación de bendición. O conéctate con nosotros vía Facebook. Cristo dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de la promesa. Sintonícenos aquí en Mujeres Llenas del Poder de Dios. Bendiciones. Gloria a Dios, aleluya, gloria sea el nombre de Jesús. Saludos y bendiciones, amados amigos que están ahí ya en sintonía aquí por Vive Radio Digital. Bienvenidos a este espacio de Mujeres Llenas del Poder de Dios. Nos gozamos de poderles saludar en esta hermosa mañana, así que esperamos que se quede con nosotros, hermanos. Vamos a estar hablando el tema, la razón de la maldición. ¿Quiere conocer, saber cuál es una de las razones
de la maldición en nuestras vidas, pues quédese con nosotros aquí por Vive Radio Digital. Enviamos saludos y bendiciones a todos nuestros hermanos que se conectan cada lunes y aquellos que se van a conectar, que Dios bendiga sus vidas de una manera especial. Esa alabanza que escuchó pues es de nuestra hermana Juana Zaragoza de Templos Getsemaní, y pues ahí estamos apoyando los ministerios de Templo Getsemaní. Saludos a nuestro pastor, a toda la congregación, que Dios les bendiga. Y pues si no tiene una iglesia donde congregarse, haga de nuestra iglesia su casa, que tenemos nuestro servicio los miércoles, los viernes 7:30, los domingos a las 10 de la mañana y por la tarde a las 6. Así que será bienvenido si usted gusta un día acompañarnos, pues nos vamos a gozar de poderle ver y sobre todo de recibir bendita palabra de Dios que edifica el alma y el espíritu. Le doy la bienvenida a mi hermana Zenaida en esta mañana. Dios le bendiga, hermana. Dios te bendiga, mi hermana. Es un privilegio, ¿verdad?, poder estar aquí acompañándola. Gracias primeramente a Dios por este privilegio que nos da de haber abierto nuestros ojos, ¿verdad?, de poder respirar el día de hoy, de todas las bendiciones que Él nos ha dado. Y pues sean todos bienvenidos a escuchar este programa que nos va a edificar mucho, que nos va a ayudar a aprender más cada día, ¿verdad? Y pues muchas gracias por estar ahí. Compartan el video para que compartamos con alguien más, ¿verdad?, esta hermosa palabra. Amén, gloria al Señor. Y bueno, hermanos, pues gracias a todos nuestros hermanos. Saludos a nuestro hermano Jesús Mercado Sánchez. Bendiciones, hermano. Y a todos los que se van a ir conectando, que el Señor les bendiga grandemente. Y pues vamos a orar para poner en las manos del Señor esta palabra que vamos a compartir en esta hermosa mañana. Saludos a todos nuestros hermanos que nos sintonizan en los diferentes lugares de México. Sé que se conectan hermanos en Chiapas, en Guanajuato, en Veracruz, en Monterrey, en Las Palmas, San Luis Potosí. Así que bendiciones a nuestros hermanos que sintonizan en California, en Texas, en Miami, Indiana, Norte Carolina, California, Arkansas. Dios les bendiga a nuestros hermanos de Guatemala, Dios les bendiga, en Argentina también, en Colombia, Dios les bendiga, en Venezuela, Dios bendiga a cada uno de nuestros hermanos que lunes a lunes pues están ahí, hermanos, compartiendo los videos, escuchando la palabra del Señor. Que Dios bendiga sus vidas de una manera muy, muy especial, hermanos. Así que gracias. Y pues le voy a pedir a mi hermana si nos pone ahí en oración. Señor, gracias en esta hora te damos, Padre, por todas las bendiciones que nos has dado, Señor. Gracias por poder compartir, Padre Santo, tu palabra, Señor. Gracias por todo lo que nos das, Señor, y por todo lo que no nos has dado también, Señor, porque tú sabes el momento y la hora, Señor. Gracias por todo, por tus maravillas, Señor. Gracias por el privilegio de tener vida, Señor, de poder estar aquí compartiendo, Señor. Te pedimos en esta hora, Padre, que bendigas, Padre, a cada uno de los que van a estar escuchando esta palabra, Señor, que toque sus corazones, que redarguya hasta lo más profundo de su ser, Padre Santo. También te pedimos, Señor amado, para que tú, Señor, ayudes en cada corazón, mi Dios amado, para que les ayudes a retener esta palabra y para que nos ayudes, Padre Santo, a hablar de tu palabra, Señor. Quita toda palabra que no sea agradable a ti, Señor. Ayúdanos que solamente hablemos palabra que sea tuya, Señor, palabra que venga de ti, Padre Santo. Tocando corazones, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te pedimos por cada una de las personas que van a estar escuchando y que tienen alguna necesidad, Padre. Tú sabes su necesidad, Señor. Nosotros no la conocemos, pero tú sí la conoces, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú obrando en cada vida, Señor, en cada necesidad, Padre Santo. Ayúdanos, Padre, con esta hermosa palabra, pero sobre todo a ponerla en práctica, Señor, cada día. A que cada uno de los que escuchen esta palabra, Señor, que les ayudes también a ponerla en práctica, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Sé tú obrando, Señor, sé tú obrando en cada corazón. Te lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesús. Espíritu Santo, redarguye las vidas, Padre, redarguye, Señor. Tú sabes quién escuchará esta palabra, Señor, que pueda ser de bendición para cada uno, Señor amado. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, gloria al Señor, aleluya. Bueno, hermanos, pues vamos a
a compartir, hermanos, este tema que Dios puso en mi corazón, hermanos, para compartir. Sé que estos temas o este tema que vamos a hablar son temas que no muchos se atreven a hablar, hermanos, pero que son necesarios, así que yo le invito a que se quede ahí con nosotros. Este tema que vamos a compartir es la razón de la maldición, y ya va a ver por qué, hermanos. Es que le digo que muchos no se atreven a hablar, pero es necesario, hermanos. Así que le hago la invitación allá que comparta los videos. Bendiciones a nuestros hermanos de YouTube. Hoy sí tenemos YouTube, gracias a nuestra hermana Zenaida. Dios le bendiga grandemente. Y pues, hermanos, vamos a compartir y vamos a ir a San Mateo capítulo 7, versículo 24. Dice la palabra del Señor: cualquiera pues que me oyere estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Aquí la palabra del Señor, hermano, nos está hablando de dos fundamentos donde el hombre puede edificar su vida, su fe, su confianza, su esperanza. Vemos la roca, que representa firmeza, estabilidad, y vemos la arena, que es algo incierto, es algo temporal, es algo vano, pronto a desaparecer o a ser destruido, porque es vano. La roca en la Biblia, hermanos, representa a Jesucristo, y la Biblia nos va corroborando con las Sagradas Escrituras lo que le estoy compartiendo. En Hechos capítulo 4, hoy vamos a estar viendo muchas citas bíblicas. En Hechos capítulo 4, dice ahí la palabra en el versículo 11, este es Jesús, la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aquí las Escrituras claramente nos están diciendo que la roca es Jesucristo, hermanos. Quiero leerlo en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice ahí: pues es Jesús a quien se refieren las Escrituras cuando dice: la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, ahora se ha convertido en piedra principal. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. La palabra del Señor es clara y se va interpretando a sí misma. Entonces, esa roca, ese fundamento firme, sólido, del cual la palabra del Señor nos está hablando, que el hombre edifica su casa, y al hablar de la casa está hablando de su fe, está hablando de su confianza, está hablando de su vida espiritual, hermanos. Cuando el hombre edifica su fe, su confianza en la roca, que ya vimos con las Escrituras que esa roca es Jesucristo, pues entonces esa persona va a ser una persona que va a estar firme aún en tiempo de adversidad, aún en tiempo de problema, de necesidad, porque el fundamento principal en el cual está fundada su fe y su confianza es Jesucristo. Y Él es, hermanos, el fundamento vivo, el fundamento poderoso, el fundamento real que trae vida y que trae esperanza. Gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Vemos también otros versículos que son muy controversiales, hermanos, en cuanto a una declaración que Pedro hizo, y ahí se menciona en estos versículos nuevamente la palabra roca. Y quiero ir a San Mateo capítulo 16,
versículo 13 en adelante. Así que vamos a estar hoy leyendo un poquito más la palabra del Señor, pero vamos a edificarnos con ella y vamos a ir un poquito aprendiendo. Quiero enviar saludos a nuestros hermanos que están ahí conectándose. Nuestra hermana Jane M. Aponte, que Dios le bendiga. Gracias por estar en sintonía. Bendiciones a mi hija Adilene. Dios te bendiga, mami. Y nuestra hermana está pidiendo oración por su abuelita que está en el hospital. Y pues vamos a estar orando al término del programa, hermana. Claro que sí, con mucho gusto. Y crea que para el Señor no hay nada imposible. Y si el Señor quiere, el Señor hace esa obra de restauración, de sanidad en la vida de su abuelita. Que Dios me le bendiga grandemente. Y pues nuestra hermana Yanira, Dios le bendiga, un abrazo mi hermana, gusto de saludarle y espero no se me pase ninguno de los saludos que hay por aquí, mis hermanos, gracias. Bueno, vamos a continuar adelante con la palabra del Señor, hermanos. Dice ahí en San Mateo, hermanos, San Mateo capítulo 16, versículo 13 en adelante. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Él está preguntando ya ahí a sus discípulos. La gente dice esto, pero ¿qué ustedes dicen? Ustedes que andan conmigo, ustedes que son mis discípulos, ¿qué ustedes dicen que soy yo? Es la pregunta que les hace el maestro. Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Quiero parar ahí un poquito y explicar esto, hermanos. Jesucristo, como le dije, está preguntando, ¿quién la gente dice que soy yo? ¿Y quién ustedes creen que soy yo? Y aquí vemos a el atrevido de Pedro, que él se levanta y comienza y le hace una declaración poderosa, una declaración, hermanos, tremenda, diciéndole, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por primera vez encontramos aquí que a Jesucristo, uno de sus discípulos le dice o le reconoce que Él es el Cristo. En otras ocasiones ellos pensaban y decían, quizás es el Mesías, pero lo pensaban, lo murmuraban, pero no se lo habían declarado directamente a Jesús. Y aquí Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y las palabras que el Señor Jesús le contesta son claves, porque le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre. En otras palabras, lo que tú estás diciendo, lo que tú estás declarando, lo estás hablando, no porque algún hombre te lo haya dicho, sino que dice ahí, sino que mi Padre que está en los cielos es el que te lo ha revelado. Esas palabras, ese reconocimiento que tú acabas de hacer, ha sido hecho porque el Padre Celestial te lo ha revelado, te lo ha dado a conocer. Y luego continúa diciendo, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este versículo 18 es un versículo muy controversial y es un versículo que han transgiversado muchas personas, especialmente la iglesia tradicional.
Porque para poder explicar y definir el significado de un versículo tenemos que leer el antetexto, el versículo que está anteriormente y el que le sigue, para poder entender lo que la palabra verdaderamente nos está hablando. Aquí el Señor le está diciendo: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre esta declaración que tú estás haciendo, reconociéndome como el Hijo del Dios viviente, voy a edificar mi iglesia. Ya vimos con las Sagradas Escrituras que claramente la palabra nos dice que la roca es ¿quién? Es Jesucristo. Entonces, aquí las palabras de Jesús, lo que le está diciendo a Pedro sobre esa declaración de fe, sobre esas palabras que no te las reveló carne y sangre, sino que te las reveló mi Padre, esa es la roca en la que yo voy a edificar mi iglesia, y esa roca es Jesucristo. Gloria al Señor. Y las puertas del Hades, dice, no prevalecerán en contra de ellas. Sigue diciendo el versículo 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Otro versículo, hermanos, también que es muy controversial, que lo han torcido también, hermanos, para aplicarlo a su conveniencia. Aquí lo que el Señor le está hablando en este versículo a Pedro es que él recibiría poder, recibiría autoridad para atar en la tierra y ser atado en los cielos, para desatar en la tierra y ser desatado en los cielos. Le está hablando de poder y le está hablando también de unas llaves. Vamos a ir viendo, hermanos, qué es esto, lo que la palabra del Señor nos está hablando. ¿Cuándo sucedieron estas cosas? ¿Cuándo fue que sucedió lo que el Señor le está hablando ahí a Pedro en estos versículos? La iglesia tradicional ha adjudicado esto, adjudicando a Pedro como el fundamento de la iglesia tradicional, algo que es totalmente erróneo, porque ya vimos con las Escrituras que la roca, hermanos, es Jesucristo, y la declaración que hizo Pedro fue que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que fue iluminado de parte de Dios para poder hacer esa declaración. Y ahí claramente el Señor le está diciendo sobre esa declaración, sobre esa confesión que tú acabas de hacer, voy a edificar mi iglesia. Ahí en esa declaración que fue revelada de parte de Dios. Ahora bien, ¿cuándo sucedió esto que nos habla ya el versículo 19? Cuando los discípulos estaban reunidos, hermanos, en el día de Pentecostés. La palabra del Señor, hermanos, nos dice ahí claramente que ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en nuevas lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahí recibieron el poder del Espíritu Santo, ahí recibieron el poder para poder atar en la tierra y desatar en los cielos, poder desatar en la tierra y desatar bendición en los cielos, hermanos. Ahí es donde Pedro recibe ese poder, esa autoridad que el Señor Jesucristo le está hablando, hermanos. Así que ahí nos está hablando del poder del Espíritu Santo sobre la vida de Pedro, cosa que ya se les había anunciado también desde antes que el Señor fuese ascendido, que serían revestidos de poder. De ese poder es que está hablando la palabra del Señor. Recibirás poder para que
Lo que ates en la tierra sea atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Las llaves, nos habla también de unas llaves. ¿Qué es lo que la palabra nos enseña, hermanos? De las llaves que el Señor le dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y ojo a esto, hermanos, porque la palabra se interpreta a sí misma. La palabra nos enseña qué es lo que el Señor nos está hablando en su palabra. La encomienda, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo le hizo a Pedro, ¿cuál fue? Ir y predicar el evangelio. Recordemos, hermanos, que antes de que nuestro Señor Jesucristo fuese ascendido al cielo, después de que se apareció a sus discípulos, que estuvo, hermanos, compartiendo con ellos una vez que había resucitado, tuvo una conversación especial con Pedro. Y en esa conversación, el Señor Jesucristo le hace una pregunta a Pedro por 3 veces. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. 3 veces le preguntó el Señor esta misma palabra, y la respuesta era: apacienta mis rebaños. Gloria al Señor. Así que lo que le está encomendando el Señor Jesucristo a Pedro, hermanos, es que predique la palabra, que tenga cuidado de aquellos que iban a ser seguidores de Jesús a través de la declaración que él ya había hecho y de la predicación que él iba a hacer una vez que fuera lleno del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Si analizamos las Escrituras, nos damos cuenta que después de que los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, el primero que se levantó, hermanos, a predicar la palabra, a hablar la palabra con poder, con denuedo, con autoridad, predicando la salvación por medio de Jesucristo, ¿quién fue? Fue Pedro, hermanos. Ahí Pedro estaba cumpliendo la encomienda que Jesucristo le había dicho: apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. Esa fue la encomienda que el Señor Jesucristo le estaba haciendo a Pedro, y esa es la llave, hermano, para entrar al reino de los cielos, la llave para recibir la salvación, el escuchar el evangelio de Jesucristo. Cristo mismo dijo, hermanos, que Él es la llave, que Él es la puerta, al cielo. Quiero leer esos versículos, pero antes de continuar, pues quiero enviar ahí unos saludos a nuestros hermanos que se están ahí conectando, y pues si mi hermana ahí puede dar lectura a esos saluditos. Bueno, pues Dios les bendiga. Por ahí tenemos a la hermana Jane M. Aponte, a la hermana Aime Alday, la hermana Jane Aponte nos pregunta que si es en San Marcos capítulo 18-19. Dice, no sé cuál. Es en San Mateo 16, 18 y 19. La hermana Aime Alday nos manda un saludo. Dice, hola, buen día mis hermanas Cecilia Zamora e invitada. Gracias, mi hermana, Dios le bendiga mucho. También a Eli Maldonado, que por ahí nos está viendo. Pues Dios les bendiga mucho a todos los que nos están viendo. Sigan compartiendo este video, que nos estamos edificando mucho. Gloria sea al Señor, aleluya. Nuestro hermano Anthony Agustín, hermano, Dios le bendiga. Y pues creo que son los que están ahorita ahí, que Dios les bendiga, ¿verdad? No tenemos más, así que hermanos, compartan el video. Les hacemos esa invitación, hermanos, a que compartan el video. Y bendiciones a nuestros hermanos que estén por YouTube, que Dios les bendiga de una manera especial. Los que estén por Tuning, hermanos, Dios les bendiga grandemente, de una manera muy, muy especial. No sé si mi hermana quiere hacer algún comentario o continuamos aquí. Gloria a Dios. Estamos edificando mucho. Amén. Bueno, hermanos, nos quedamos hablando de que esas llaves que Pedro recibió fue la encomienda que Jesucristo le dio de hablar, de predicar el evangelio,
Cuando el Señor le hace esa encomienda directamente, Pedro, me amas, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Y esa lectura o esos versículos los encuentra en San Juan 21:15. Me gusta dar las citas para que después usted las pueda corroborar en su Biblia. Entonces, pues ya leímos, hermanos, que una vez que los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, el primero que se levantó a predicar la palabra, ¿quién fue? Pues fue Pedro, hermanos, abriendo tomando esa llave que ya el Señor Jesucristo le había dado, hermanos, para que todo aquel que en él creyere fuere salvo. De hecho, hermanos, en ese sermón que Pedro dio, ese primer sermón que él predicó, fueron 3,000 personas que se convirtieron. Y aquellos que estaban escuchando se compungieron y le dijeron a Pedro, hermanos Galileos, ¿qué haremos? Y la respuesta fue clara: arrepentíos y convertíos al Señor. Y eso lo encuentra en Hechos, hermanos, en Hechos capítulo 2. No quisiera tomar mucho tiempo en otras citas, pero Hechos capítulo 2 versículo 38 dice: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aleluya. Ahí la palabra ya nos está hablando por dónde viene el perdón, por medio de Jesucristo. Nos está hablando claramente que se arrepientan y que se bauticen en el nombre de Jesucristo. Y esto trae otro tema aparte, hermanos, porque la iglesia tradicional bautiza a las personas, los bebés, cuando nacen. Y la palabra nos está enseñando qué es lo que dijo Pedro: arrepiéntanse. Primero se tienen que arrepentir y después se tienen que bautizar, pero ese ya es otro tema, hermanos. No me quiero ahorita meter ahí. Solamente se lo hago notar, hermanos, para que vayamos viendo lo que la palabra nos enseña y pues que el Espíritu Santo nos dirija, hermanos, para poder ver y entender cómo es que se hacen las cosas, si son correctas o no son correctas. Entonces vamos a ver, hermanos, en San Juan capítulo 10, versículo 9. Dios le bendiga, hermana Aimé Alday, gracias por ese saludo, un abrazo, y pues seguimos orando, mi hermana, por su mamá. Que el Señor le bendiga grandemente, le dé paz y le dé fortaleza, y Dios se glorifique en su misericordia, hermana. San Juan capítulo 10, versículo 9, Jesucristo hablando dice: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Quién es la puerta al cielo? Jesucristo. ¿Quién recibió la llave? Pedro. ¿Y cuál fue la llave? La encomienda que el Señor le dio: apacienta mis corderos, apacienta mi rebaño, predica mi palabra, que fue lo que el Señor le encomendó a Pedro. Así que eso es lo que quieren decir esos versículos tan controversiales de San Mateo 16, versículo 18 y 19, que son los que estaba pidiendo nuestra hermana Jane Aponte. Eso es lo que nos está hablando la palabra en esos versículos, hermanos. Esa es la verdad de la palabra. El fundamento de la iglesia no es Pedro, hermanos. El fundamento de la iglesia es Jesucristo por su obra redentora en la cruz del Calvario, muerte y resurrección de entre los muertos. Y vamos a seguir corroborando más citas de acuerdo a lo que estamos compartiendo. La iglesia tradicional enseña y dice que Pedro fue el primer papa. Algo erróneo, que no es verdad, porque la iglesia tradicional se guía por dogmas, y uno de ellos es el celibato, que es no casarse. Y Pedro estaba casado. La palabra del Señor no nos enseña, no nos dice quién era su esposa, si tenía hijos o no, pero sí nos dice que tenía una suegra, hermanos.
Y esa lectura usted la puede encontrar en San Mateo capítulo 8, versículo 14, donde la palabra del Señor dice que fueron a la casa de Pedro y que su suegra estaba enferma con fiebre y que el Señor vino, le sanó y la suegra se levantó y comenzó a servirles. Entonces él estaba casado, cancelado esa teoría, ese dogma, porque pues ellos se mueven por el celibato y él era un hombre que participaba de un matrimonio porque tenía su suegra. También esta iglesia tradicional, hermanos, pues veneran a los papas, les dan reverencia, se les reconoce como a dioses. Pero la Biblia, hermanos, es tajante en cuanto a la adoración, en cuanto a darle honra y honor a alguien, y es que la Biblia solamente acepta la adoración a un solo Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra. A nadie más, ni aun los ángeles del cielo, los ángeles del Señor reciben la adoración, y eso lo vemos en Apocalipsis capítulo 22 versículo 8 y 9. Y pues sí se lo voy a leer, hermanos. Mire lo que dice ahí. Después de que Juan, el apóstol Juan, recibió la revelación de Apocalipsis, mire lo que dice ahí. Yo, Juan, el que oyó y vio estas cosas, y después que hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Este ángel no recibió la adoración de Juan. Le dijo, no lo hagas porque yo no recibo adoración, solamente la adoración le pertenece a Dios. No era un ángel de estatua, hermanos, no era un ángel de figura de barro, era un ángel real, verdadero, que le dio la iluminación a Juan de lo que encontramos en las escrituras en el libro de Apocalipsis. Y el ángel no le recibió la adoración, le dijo, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo, adora a Dios, porque la adoración, la veneración, la reverencia solamente le pertenece al Dios creador que hizo el cielo y la tierra y el que nos da la vida, hermanos, cada día, a nadie más. Si el ángel no recibió adoración, ¿cuánto más nosotros debemos entonces, hermanos, de no darle adoración a las imágenes que son figuras hechas por mano de hombre, hermanos? Entonces debemos de ir viendo, hermanos, lo que la palabra del Señor nos va enseñando, lo que la palabra nos va hablando, porque la adoración, la reverencia, el honor solamente le pertenecen a Dios. Así que hasta ahorita vamos viendo que el fundamento de la iglesia no fue Pedro, sino que fue Jesucristo. Y lo que la palabra nos enseña es que Jesús le dijo sobre esa declaración que tú acabas de hacer, que te reveló mi Padre, sobre esa declaración fundaré mi iglesia. Esa es la roca, ese es el fundamento en el cual yo edificaré mi iglesia. La palabra del Señor nos dice en el Salmo 118, 22, Él es la piedra, hablando de Jesucristo, que desecharon los edificadores y que ha venido a ser cabeza del ángulo. Otra cita más donde nos habla de que la piedra no es Pedro, sino Jesucristo, es Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Dice, acerquémonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo
para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La palabra del Señor es clara, hermanos. Es transparente, más claro que el agua no se puede, hermanos. Así que la roca viva, la piedra del fundamento de la iglesia no es Pedro, sino Jesucristo. Él es el fundamento, la roca inconmovible, el fundamento de nuestra fe y de la iglesia, en el cual las puertas del Hades no prevalecerán, hermanos, porque ya Cristo venció la muerte, la tumba y el mismo infierno, hermanos. Gloria sea el nombre de Jesús. Le voy a dar otra cita por si acaso dicen, ay, esa hermana está loca o está en contra de esta iglesia. No, hermano, solamente le estoy hablando la palabra, porque así como yo estaba ciega espiritualmente y no entendía y daba adoración a las imágenes creadas, pero el Señor tuvo misericordia y me alcanzó y ha bendecido mi vida y ha traído bendición y ha traído paz, ha traído gozo. Así quisiera que usted también pudiera recibir la bendición, la paz de Dios, hermano, y pudiera su espíritu recibir la verdadera palabra, la palabra de Dios, hermanos, que es veraz, que es fiel, que es verdadera, y su vida pueda ser bendecida. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 11 nos dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie, hermanos, nadie puede poner otro fundamento. El que pone otro fundamento, hermano, está cambiando la palabra, le está quitando, le está restando el valor a la palabra, y aquel que le quite, le ponga o le añade, la palabra del Señor dice que será maldito, hermanos. Así que la palabra lo dice claramente: nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El fundamento es Cristo Jesús. Él es la piedra viva, Él es la roca inconmovible, y todo aquel que pone su fe, su confianza, su esperanza en Jesucristo estará firme, estará, hermano, aún en momento de aflicción, de necesidad, aunque venga el río, soplen los vientos, su casa, su fe, su esperanza permanecerá firme, hermanos, porque en Cristo tenemos esperanza de vida eterna. Quizás la muerte física nos lleve, hermanos, nos venga en este cuerpo que una vez todos vamos a partir de esta tierra, pero pasaremos de muerte a vida en Cristo Jesús por haber puesto nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza en esa roca inconmovible, hermanos, que es Jesucristo, pasando de vida, de muerte a vida eterna. Por eso es que el que pone su fundamento en la roca, que es Jesucristo, será alguien que va a permanecer firme, que no va a caer, hermano, sino que permanecerá no solamente en la tierra, sino aún después de esta vida, hermanos. Cuando partamos de este cuerpo, podamos estar firmes en la presencia del Señor, gozando del reino de los cielos y todas sus bendiciones. Aleluya. Y no sé si haya ahí algunos saludos, hermana, para dar un espacio. Bueno, pues saludos a todos los que siguen ahí conectados. A Rocío de Reyes, Díaz Josefina, Dios les bendiga a todos, ¿verdad? Wendy Pérez, que Dios les bendiga mucho. A la hermana Aime Alday, Jane Aponte, que Dios les bendiga mucho. Gracias por seguir ahí conectados. Y pues sigamos compartiendo, mis hermanos, sigamos compartiendo el video, ¿verdad? Que nos estamos edificando mucho, estamos aprendiendo más cada día, y pues vamos a ponerlo en práctica. Dios les bendiga. Gloria al Señor, aleluya. Bueno, hermanos, gracias a nuestros hermanos. Envío un abrazo muy especial a mi cuñada Rocío. Dios te bendiga y me da mucho gusto que estés ahí. Un abrazo, te quiero mucho. Y a cada una de mis hermanas que están ahí conectados. Bueno, vamos a continuar aquí adelante, hermanos, en la palabra del Señor. Ya vimos
varias citas que nos corroboran que el fundamento principal es Jesucristo, que la roca inconmovible es Jesucristo, no es Pedro, sino que es Cristo Jesús. Y hay muchas razones por las cuales la palabra del Señor nos dice, leímos en la lectura primera, que el que edifica su casa sobre la roca permanecerá firme. Y hay muchas razones, hermanos, y es que el Señor, hermanos, nos ha prometido, Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Así que si estamos edificados en esa roca que es Cristo Jesús, hermanos, aunque haya problema, aunque haya enfermedad, aunque haya lo que haya en nuestras vidas, estaremos, hermanos, con esa cobertura, porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El Señor dijo en su palabra que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor nos dijo también en su palabra que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Esto es conforme a su propósito son llamados. Y es que aún en medio de la adversidad, aún en medio de todo aquello que es contrario a nuestra vida, pues Dios lo torna en bendición. En el momento pareciera que no es así, pero los que aman a Dios, todo ayuda para bien, porque hay un propósito, porque hay un plan perfecto de Dios en nuestras vidas para bendición nuestra. Así que en el Señor, hermanos, pues somos más que vencedores, hermanos. Para el Señor no hay nada imposible. Y lo que nosotros no podemos hacer, Él en su misericordia tiene el poder para hacerlo, pero Él tiene su tiempo y tiene su momento. Así que en el Señor somos más que vencedores, salimos ganando, hermanos. Por eso es que la palabra dice que el que edifica su casa sobre la roca no caerá, estará firme. Así vengan los ríos, soplen los vientos, hermanos, vengan con ímpetu contra aquella casa, no caerá. Porque nuestro fundamento es el fundamento verdadero que es Cristo Jesús. Gloria al Señor. Entonces, pues queda claro que ese fundamento es Cristo Jesús. Ahora vamos a hablar del fundamento o aquel que pone su casa, su fe, su esperanza en la arena, que tiene que ver con algo que es vano, que es pasajero. Y solamente Dios, hermanos, es el único Dios verdadero, eterno. Él es principio y fin de toda la creación, hermanos. Y Él se dio a conocer por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre que me envió. Entonces lo vano, lo pasajero, es todo aquello que es en contra de Cristo, la idolatría, hermanos. Todas aquellas esculturas hechas por mano de hombre. Es lo que es vano, que es puesto en la arena, que es algo que no nos va a ayudar a permanecer firmes, porque es vanidad. Y en esta área hay muchas personas que rinden culto, veneran o adoran a todas estas imágenes creadas, hechas por mano de hombre, antes que al Creador del universo. Dios no es una figura hecha por mano de hombre. Dios no es una estampa espalmada en un papel. Dios es espíritu, hermanos. La palabra del Señor nos dice en San Juan 4:24 que Él es espíritu y que es necesario que los que le adoran que los adoradores le adoren en espíritu y en verdad. Entonces Dios no es una figura, hermanos. Dios no es una figura ni de oro, ni de plata, ni de madera, ni de barro, ni de papel. Dios es espíritu y eso lo dice la palabra San Juan 4:24. Y es necesario que los que le adoren en espíritu y en verdad, hermanos. Así que esto es palabra, hermanos. Quizás algunas personas se incomoden, pero si usted lo busca y lo analiza en su Biblia, que le hago la invitación, hermano, para que usted vea lo que la palabra del Señor verdaderamente habla, hermanos. A veces es por falta de conocimiento que vivimos en el error, en el equívoco.
Pero yo le invito a que estas citas que le estoy leyendo las lea usted, las busque usted en su propia Biblia, en su Biblia que usted tenga, y que le pida al Espíritu Santo que le muestre el camino, que le enseñe la verdad, para que sea el Espíritu Santo quien le dirija a los pies de Dios, al Dios real, al Dios verdadero. Y si usted le pide eso al Señor, yo sé que el Señor le va a dirigir. Por eso es que le dije que estos temas no muchas personas los hablan, por no meterse en problemas, porque la gente no los critique, porque la gente no los vea mal, pero es necesario que se nos hable la verdad. Y parte del amor de Dios, hermanos, es estas cosas, hermanos. Parte del amor y la misericordia es que podamos aprender. Y esta razón, la idolatría, es la causa de maldición sobre el ser humano, y lo vamos a ir viendo con la palabra del Señor, hermanos. Gloria sea el nombre de Jesús. La idolatría, hermanos, no es algo nuevo. La idolatría es algo que viene desde los principios de los comienzos de la humanidad, hermanos. Y la idolatría es mucha y varía, depende el continente y depende, hermanos, el país en el que nos encontremos. Pero esta es la razón por la cual viene maldición y viene destrucción y catástrofe a la vida del hombre. Dice ahí, hermanos, que en el versículo que leímos, que el que funda su casa sobre la arena, desciende la lluvia, vienen los ríos, soplan los vientos, dan con ímpetu contra aquella casa, y aquella casa cae y es grande su ruina. Nos está hablando de destrucción, nos está hablando de pérdida, hermanos. Entonces, la idolatría, hermanos, esa es la razón de mucha maldición en el mundo entero. Los hombres en algunos lugares de América Latina en especialmente adoran figuras de imágenes de hombres, imágenes de ángeles. En otros lugares adoran, hermanos, las figuras de los astros, el sol, la luna, las estrellas. En otros lugares adoran figuras de animales, como es el toro, los gatos, pescado con cuerpo, cara de hombre y cola de pescado, serpientes, y hoy en este tiempo hasta la muerte. Si nos ponemos a analizar, para los que adoran, por ejemplo, los toros, en su cultura, ellos adoran los toros, para ellos los toros son sagrados. Y ellos, al ver que otras personas adoran figuras de personas humanas, han de decir: ay, pero mira nada más cómo esta gente se pone a postrarse ante esas imágenes que son semejantes a ellos. Como las personas que adoran las figuras con cuerpo humano, han de decir: ¿y qué persona tan cerrada? ¿Cómo se atreve a adorar a un toro si es un animal? Pero es que todo esto es idolatría, hermanos. Todo esto es idolatría. Son figuras hechas por mano de hombre, hermanos, que no tienen poder ni para hacer bien ni para hacer mal. Es un fundamento vano, fundado sobre la arena. Ese es el fundamento de la arena, y así es como Dios me lo puso en mi corazón, porque esto se aplica a las cosas del mundo, que son vanas, que son pasajeras, y que tarde que temprano vamos a caer por causa del pecado. Pero la idolatría también es vana, y la idolatría no tiene poder ni para hacer bien ni para hacer mal. Y lo voy a ir leyendo con la palabra del Señor, hermanos. Jeremías capítulo 10, versículo 3 en adelante, dice ahí la palabra del Señor. Fíjese lo que la palabra habla, y esto es claro: razón de maldición sobre el mundo entero. Dice: porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque leño del bosque cortaron, obra de mano de artífice, con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman, para que no se mueva. Derechos están como la palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni
para hacer bien tienen poder. Eso es lo que dice la palabra del Señor en cuanto a la idolatría, las imágenes hechas por mano de hombre, sea de persona, sea de animal, sea de un astro, de lo que sea, son figuras hechas por mano de hombre, trabajadas por el artífice, cubiertas con oro, con plata, agarradas con clavos, porque no se pueden sostener a sí mismas. Qué tremendo, hermanos. Y no tienen poder ni para hacer bien ni para hacer mal. Y quiero pedirle a mi hermana que lea esos mismos versículos en otra versión. Y si mi hermana puede poner un poquito de frente esta Biblia, porque esta Biblia es la primer Biblia que yo tuve, que es la Biblia latinoamericana, que es la Biblia católica. Y es muy clara. Y me gustaría que mi hermana lea esos mismos versículos en esa Biblia para que nuestros amigos que van a escuchar pues puedan ver lo que la palabra dice. A veces dicen, no, es que su Biblia es diferente. Mire, esa es la Biblia que quizás usted tiene. Amén, amén. Jeremías capítulo 10, versículo 3 en adelante, dice: porque el Dios terrible de los pueblos es pura nada, es un palo cortado en un bosque, labrado con azuela por manos del maestro, y luego adornado con plata y oro, con láminas de plata importada de Tarsis y con oro de Ofir, hechura del escultor y de las manos del platero. Todos ellos son únicamente obras de artistas. Los visten de púrpura, violeta y roja, y los sujetan con clavos a golpes de martillo, para que no se muevan. El 5 dice: sus ídolos son como un espantapájaros en un sandial que no hablan, y tienen que ser transportados, pero no pueden andar. No les tengan miedo, que no pueden hacer ni el mal ni el bien. Wow. Esa Biblia me encanta, hermanos, porque habla las cosas tan claras y tan directas que no hay, hermano, espacio a la duda ni a nada. Esa es la Biblia católica y eso es lo que la palabra está hablando, y que es lo que la iglesia tradicional enseña, todo lo contrario, rendir culto, adoración a las imágenes, cuando ellos mismos no se están sujetando a lo que su Biblia está hablando. Gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Qué tremenda es la palabra. Pero le voy a leer algunas otras citas, pero antes de leerle quiero enviar saludos allá a nuestros hermanos que están ahí en sintonía, agradeciéndoles, hermanos, el que estén ahí con nosotros. Y también pues si tienen alguna necesidad de oración, envíenos su necesidad y al final, hermanos, estaremos orando. Así que si tiene alguna petición, hermanos, pues con mucho gusto estaremos orando. Envío saludos y bendiciones ahí a mi hermana Wendy Pérez, que Dios le bendiga. A nuestra hermana Carolina Aguilar, un gusto saludarle, mi hermano, un abrazo, gracias por estar ahí. Nuestro hermano Anthony Agustín, mi hermana Sonia Rodríguez, un abrazo, mi hermana, Dios le bendiga. Nuestro hermano Jesús Mercado Sánchez, que Dios les bendiga. Y pues son los que puedo ver aquí, hermanos. Lamentablemente este teléfono ya empezó a dar vueltas el circulito y no puedo ver más de los que estén por ahí conectados, pero gracias, hermanos. Nuestro hermano Johnny Román Zaragoza, Dios le bendiga. Nuestra hermana Brayley Orozco, Dios le bendiga. Mi hermana Aime Alday Díaz Josefina, si aún está ahí conectada, un abrazo, Dios me le bendiga. Jane Aponte, y pues sí, mi hermana Brayley Orozco dice Dios le bendiga, y que tiene que ver la Biblia católica con la que tiene ahora. Si la Biblia es lo mismo, explique una duda. Postrarse es lo mismo que adorar, porque es lo que entendí. Claro que sí, mi hermana, postrarse, dar culto, dar adoración, es lo mismo, hermana. Rendir culto, adoración, es exactamente lo mismo. Y estoy
leyendo esta Biblia, hermana, porque personas comparten no solamente con este mensaje, no solamente lo ven personas que estamos caminando en el Evangelio de Jesucristo, sino que hay personas que pues están como cuando estábamos nosotros antes, sin servirle al Señor, hermanos, bajo lo que es la iglesia tradicional. Y entonces algunas de estas personas pues dicen, no, es que esa Biblia yo no la recibo, es que lo que esa Biblia, mi Biblia es mi Biblia y esa sí la leo. Por eso es que estoy leyendo en esa versión, hermana, en esa Biblia, para que puedan ver que lo que habla la Biblia, como usted dice, la Biblia es la misma, la palabra del Señor no cambia, es el mismo mensaje expresado de manera en algunas más clara y más directa. Es como, por ejemplo, si mi hermana le diera un saludo de buenos días, ella le puede decir, buenos días, me da gusto verle, le está saludando, y yo posiblemente le puedo decir, Dios le bendiga, muy buenos días. Le estoy dando el mismo mensaje, pero las palabras están cambiadas, pero es el mismo mensaje. Y es lo que pasa con las diferentes versiones de escrituras, de Biblias, hermana, que es el mismo mensaje, pero las palabras están expresadas, algunas de forma más entendible, más clara, y por eso estoy leyendo esa Biblia católica para nuestros amigos que vayan a escuchar la palabra, que vean que es la misma palabra que ellos tienen en sus manos, pero que a veces, pues tristemente no se lee, hermana. Pero para que su vida pueda ser edificada, su corazón pueda ser tocado y puedan acercarse a Dios y recibir el regalo más grande que Dios nos ofrece, que es la salvación de nuestra alma por medio de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Así que un abrazo, mi hermana Brayley Orozco. Yo espero que quede contestada ahí, hermana, su respuesta. Dios me le bendiga, y pues continuamos aquí compartiendo otras citas, hermano, porque la palabra del Señor es clarita, hermana. El Salmo 115 muchas personas lo conocen. Si quiere después lo lee usted. Del versículo 3 al 8 nos habla claramente que las imágenes tienen ojos, no ven, tienen boca, no hablan, tienen oídos, no oyen, tienen manos, no palpan, tienen pies y no andan, y que no tienen poder, y semejantes a ellos son todos aquellos que las hacen y los que confían en ellas. Así que ahí se la dejo para que después la lea con calma, hermanos. Otra cita bíblica que quiero leer está en el Antiguo Testamento, y esta sí la quiero leer, hermanos, porque este versículo o estos versículos que quiero leer, hermanos, pues son los 10 mandamientos que todos los conocemos, y que aún las personas que no asisten a una iglesia saben que hay 10 mandamientos que Dios dio para que nos guiemos por lo que la palabra nos enseña. Y eso está en Éxodo capítulo 20, versículo 3 en adelante. Estos versículos también los voy a leer en las dos versiones. Son importantes. Versículo 3 en adelante dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso es lo que Dios está hablando en los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Esa es palabra de Dios, hermanos. Dios que manda no hacernos imagen de ninguna semejanza, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. El Señor ya sabía que el corazón del hombre es tendido, hermanos, a querer buscar a Dios, pero a veces lo buscamos equivocadamente, y a veces el hombre es como Tomás, que quieren ver para creer. Entonces
si yo no veo a nadie, yo no creo que Dios está conmigo, pero la palabra nos dice que Él es espíritu y nos dice que Él está con nosotros a través de su Espíritu Santo. No lo podemos ver, pero lo podemos sentir porque sentimos su paz, su presencia en nuestras vidas. ¿Y qué fue lo que dijo Tomás? Dijo, no, ustedes me dicen que vino, pero hasta que no vea yo voy a creer, y hasta que no ponga mi dedo y meta mi mano en su costado, yo voy a creer. Y así tristemente la naturaleza del hombre es. Si yo no veo una figurita hecha, yo no creo que Dios está ahí o que ese es Dios, porque yo quiero ver para creer. Pero aquí el Señor dice que no nos hagamos imagen ni semejanza, ni de lo que esté en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra. Ahí el Señor ya sabía, hermanos, que muchas personas se iban a hacer imágenes de animales, imágenes de personas, imágenes de ángeles, porque lo está diciendo ahí la palabra del Señor claramente, porque Él es todopoderoso, sabe el hoy y sabe el mañana, y Él puso esa advertencia, y es uno de los mandamientos que de hecho yo cuando estaba pequeña, pues para hacer la primera comunión me los tuve que aprender de memoria. Sin embargo, no los aprendemos, pero no los meditamos para ponerlos en práctica. Pero gloria al Señor que la bendita palabra del Señor, el Evangelio de Salvación, llegó a mi vida y aquí estamos predicando y sirviendo a Jesucristo, Rey de Reyes. Le voy a invitar a mi hermana que ella lea ahí esos mismos versículos, pero en esa Biblia, hermanos. 3 al 5. Ok, Éxodo 23 dice, no tendrás otros dioses fuera de mí, no te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba, en el cielo abajo, en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses ni les sirvas, porque yo, Yahvé tu Dios, soy un Dios celoso. Yo pido cuentas a hijos, nietos y bisnietos por la maldad de sus padres que no me quisieron. ¿Hasta el 5? El 5, hasta ahí. Vemos, hermanos, que es lo mismo que la palabra del Señor nos está hablando. Es lo mismo. Trae maldición sobre aquellos que se alejan del Dios real, verdadero, y comienzan a adorar imágenes, a postrarse ante ellas, a rendirles culto, adoración. Él visita la maldad sobre ellos y sobre sus familias. Eso es lo que la palabra del Señor nos está hablando, hermanos. Y le estoy leyendo la palabra porque no es algo que digo yo, es algo que está escrito en la palabra de Dios, hermanos. Entonces aquí vemos, hermanos, cómo es algo que ya Dios había hablado y que estuvo hablando indeterminadamente, recalcando acerca de lo que es la idolatría, porque la idolatría es una de las razones de la maldición sobre el ser humano. Cuando Dios, hermanos, sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, Dios le da estos mandamientos y les aclara y les demanda que no se hagan ídolos, que no los adoren, pero también les dice que cuando entren a la tierra prometida, la tierra que Él les daría, tierra que fluye leche y miel, que no se fueran a contaminar con las naciones adorando sus ídolos o sus imágenes que ya aquellas naciones tenían, hermanos. Y quiero leer, hermanos, esos versículos en Éxodo 34. Ya cuando los sacó les dijo, no se hagan imágenes, ustedes no vayan a hacer figura de nada ni de nadie para adorar, porque yo soy Jehová su Dios. Pero también les dice, cuando vayan y entren a aquellas naciones que yo les voy a entregar, guárdense de no adorar los dioses que esas naciones tienen, las imágenes, las estatuas que esas naciones tienen, para que entonces no venga maldición sobre sus vidas. Mire Éxodo 34, 12. Mire lo que dice ahí la bendita palabra del Señor. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas
Es lo que el Señor les está mandando. Cuando tú entres, lo primero que vas a hacer es tumbar los altares y quebrar las estatuas que aquellas naciones tengan. Dice, y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar. Aquí la palabra nos habla para mi hermana Brayley. Nos habla la palabra, ya no soy yo. No te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios, y tomando sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Nuevamente el Señor les vuelve a dar, hermanos, esa recomendación de que no se contaminen dándole adoración a las imágenes, a los dioses, a las esculturas que las naciones a donde iban a entrar a esa tierra prometida tenían, que los quemaran, que destruyeran sus altares, quebraran las estatuas, que deshicieran todo y que no se contaminaran, no se corrompieran con sus dioses de ellos. Y les vuelve a recalcar, y tú no te hagas dioses de fundición, no hagas ninguna figura, porque yo soy Dios y soy un Dios celoso. Así que podemos ver, hermanos, cómo la palabra del Señor, hermanos, nos va revelando y nos va hablando claramente, hermanos, que la idolatría no es agradable, no es algo acepto delante de Dios. El Señor les dice, y les deja saber que vendría maldición sobre ellos si ellos comenzaban a adorar ídolos o los ídolos de las naciones a donde ellos iban. Y le voy a leer en Deuteronomio capítulo 11. Gloria sea el nombre de Jesús. Versículo 26. Mire lo que dice ahí Deuteronomio 11. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy, que son los mandamientos que les dio en el monte Sinaí, los 10 mandamientos, leyes morales, leyes civiles, leyes religiosas. Entre ellos, uno de ellos es no hacerte imagen, cosa que ya Dios les había advertido. Dice, aquí la palabra les dice, yo pongo la bendición y la maldición. Si tú oyes mis mandamientos y los pones por obra. Pero también el versículo 28 dice, y la maldición, si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartares del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos, que no habéis conocido. ¿Por qué iba a venir maldición? Por ir en pos de dioses ajenos. No lo digo yo, lo está diciendo la palabra de Dios. Y el Señor les dijo, si tú te vas en pos de dioses ajenos, va a venir maldición sobre tu vida. Es palabra clara, hermanos, que la palabra nos está enseñando. Por eso le digo que no cualquier persona, hermanos, se atreve a hablar estos temas, porque lo que menos queremos es que nos miren mal, que nos critiquen, que nos rechacen, que nos maldigan. Pero bienaventurados sois los que por causa de Jesucristo somos vituperados, hermanos, porque tenemos que hablar la verdad, porque hay vidas que tienen necesidad de Dios, que adoran a Dios como lo hacía yo antes en mi ignorancia, deseando agradar a Dios, pero que por causa de no conocer la palabra, hermanos,
pues lo hacemos equivocadamente, pero la palabra es la que nos muestra el Dios real y verdadero y lo que es agradable y acepto delante de Dios, porque la culpa no es de las personas que se acercan con su corazón deseoso de amar, de agradar, de honrar a Dios, sino de los líderes que enseñan una palabra errónea, torcida, engañando la fe de los feligreses, hermanos. Entonces, esto es palabra de Dios, hermanos. Yo le invito a que usted busque en su Biblia, que usted escuche, que usted escudriñe las citas que le estoy hablando, para que usted vea que no le estoy hablando mi pensamiento, sino lo que la palabra del Señor nos enseña. En repetidas ocasiones encontramos, hermanos, que el Señor les habla y les dice que se guarden de la idolatría, de hacerse imágenes y de adorar las imágenes de los demás pueblos, porque eso traería maldición sobre sus vidas. Lo acabamos de leer en Deuteronomio 11:28, hermanos. Ahí nos dice claramente la palabra. Ahora hay ejemplos, hermanos, de que el pueblo, por ser desobediente a lo que Dios les mandó, que se guardaran de la idolatría de las naciones, hay ejemplos bastantes de que vino, hermanos, consecuencia, destrucción y maldición sobre su vida por no obedecer al Señor y por irse en pos de dioses ajenos. El cautiverio, el pueblo lo padeció por causa de la idolatría, hermanos, porque había idolatría y se habían alejado de Dios. Pero le voy a mencionar 3 ejemplos bien conocidos. Número 1 es el ejemplo de Gedeón. Gedeón fue uno de los jueces que Dios utilizó para libertar al pueblo de sus enemigos. En su tiempo, el pueblo se había corrompido y se habían ido en pos de los dioses de las naciones en donde ellos habían habitado. Y entonces vino el enemigo, empezó a oprimirlos. Dice la palabra que estaban escondidos en las cuevas, que no podían salir a traer sus alimentos porque los enemigos los dejaban trabajar, pero cuando ya iban a recoger los cultivos, los enemigos iban, tomaban el grano y ellos se lo llevaban, y al pueblo de Israel, a los hebreos, los dejaban sin alimento, y ellos estaban en aflicción, con temor, escondidos a causa de sus enemigos. Y esto vino por causa de que el pueblo se fue tras la idolatría y los dioses ajenos. Y cuando Dios llama a Gedeón, Dios le llama y le dice, le hace una invitación para que vaya y quite la maldición del pueblo, pero la recomendación que le hace es que vaya y quite el altar de Baal que su propio padre tenía, y que quitara la imagen de acera que había ahí también, que los derribara y que los quemara a fuego, para que entonces ofreciera sacrificio a Dios, y entonces Dios lo iba a usar para libertar al pueblo del yugo de los que lo tenían en aflicción por causa de que el pueblo se había ido en pos de dioses ajenos. Eso usted lo encuentra en Jueces capítulo 6 del versículo 25 en adelante. El segundo ejemplo es cuando Elías, Dios lo llama para que fuera a retar a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera, que habían corrompido al pueblo, hermanos, por su idolatría, rindiendo culto y adoración a Baal y a esta diosa Acera. La consecuencia de que el pueblo se corrompió y yendo tras la idolatría fue que el pueblo comenzó a estar padeciendo una gran crisis en aquel tiempo de hambre, de necesidad, hermanos. Y no solamente eso, sino que Dios mandó a Elías que hablara y profetizara que no iba a haber lluvia sobre la faz de la tierra, y eso fue por causa de la idolatría, que el pueblo se había corrompido y había ido en pos de estos dioses Baal y Acera, y se habían olvidado de su Dios, de Jehová, su Dios todopoderoso.
Y por esta causa, hermanos, entonces estaban padeciendo esta necesidad tan grande. Y entonces viene entonces palabra del Señor a Elías y le manda a que se presente delante de Acab, que era el rey que estaba reinando en aquel entonces, y le dice, bueno, pues tú te vas a presentar y vas a hablar con el pueblo. Y lo que Elías hizo es, ustedes van a ver quién es el Dios verdadero. Léase esa historia, hermanos, léase esa historia. Yo solamente le voy a leer unos versículos aquí, pero esa historia usted la encuentra en Primera de Reyes, capítulo 18 en adelante. Ahí Elías se presenta ante el rey Acab y ahí reta a los profetas y reta al pueblo y les dice al pueblo, bueno, ustedes se han apartado del Señor, pero hoy vamos a ver quién es Dios. Si Dios, el Dios al que ustedes están adorando, en el cual se fueron en pos de estos dioses, Baales y esta diosa Acera, o vamos a ver si Jehová nuestro Dios, que lo sacó de la esclavitud, es nuestro Dios. Y se lo voy a resumir. Se pusieron los profetas de Baal, los profetas de Acera, hicieron un altar y Elías hizo su otro altar, y los dos ofrecieron un sacrificio, pusieron un animal para que el Dios que respondiera con fuego del cielo, consumiendo el holocausto, ese era el Dios real y verdadero. Y ahí los profetas de Baal, los profetas de Acera, estuvieron toda la mañana, dice la palabra del Señor, latigándose las espaldas, gritando, danzando a sus dioses, pero nunca hubo respuesta. No hubo quien consumiera el holocausto, porque son dioses que ya la palabra vimos que no tienen poder ni para hacer bien ni para hacer mal. Tienen ojos, no ven, tienen oídos, no oyen, tienen boca y no hablan, tienen pies y no andan. Entonces jamás hubo respuesta. Entonces tocó el turno a Elías, y Elías entonces vino y dijo, espérense, aquí está el holocausto preparado, pero vamos a hacerlo sobre extraordinario. Y mandó que trajeran, hermanos, cántaros de agua, 4 cántaros de agua por 3 ocasiones. Ahí llenaron ese holocausto, estaba mojado y la agua corría alrededor de ese sacrificio. Y entonces comenzó Elías a hablar y comenzó a clamar a Dios. Mire, eso yo no lo traía, pero déjeme ver si encuentro estos versículos para leérselos literalmente, lo que dice aquí la palabra del Señor. Dice, preparó luego la leña, Primera de Reyes capítulo 18 versículo 33. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña, y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña, y dijo, hacedlo otra vez, y lo hicieron, y dijo, aún hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Todo estaba mojado, hermanos. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto y la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Aleluya. Gloria al Señor. Ese es el Dios real, ese es el Dios verdadero, el único Dios creador del cielo, de la tierra, de todo el universo. Un Dios manifestado en 3 diferentes tiempos, hermanos. En el Antiguo Testamento lo vemos como Yahvé, como Jehová, como el yo soy, hablando a un pueblo, hermanos. Después el Señor, en su infinita misericordia, envía a su Hijo Jesucristo a proveer salvación para el mundo entero. Jesucristo muere, es ascendido al cielo, pero
Jesucristo dice, no os dejaré huérfanos, enviaré al Consolador para que esté con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor se fue, pero vino el Espíritu Santo que está con nosotros, en nosotros y sobre nosotros. Alabado sea el Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hermanos. Ahí vemos cómo el Señor respondió y más adelante nos habla que el pueblo se arrepintió, pidió perdón al Señor y se volvieron nuevamente al Señor. Cosa que ya Dios les había hablado antes, que se guardaran de la idolatría, cosa que ya Dios les había dicho, si ustedes se apartan de mí va a venir maldición, y estaban padeciendo las consecuencias. Acá pensó que era Elías el que estaba perturbando al pueblo y que por Elías era que estaban ellos padeciendo sequía. Pero miren la palabra lo que dice ahí en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 18. Dice, y respondió, yo no he turbado a Israel, este es Elías, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Siempre buscamos echarle la culpa a todo mundo, hermanos, cuando algo nos está pasando, pero no nos analizamos nosotros a ver de dónde es la fuente de nuestra mala consecuencia. El rey Acab le está diciendo a Elías, tú tienes la culpa, nosotros estamos pasando sequía porque tú profetizaste que no hubiera lluvia, tú tienes la culpa. Pero ahí Elías le dice, no, yo no tengo la culpa, sino tú que eres el rey y la casa de tu padre, porque se han alejado de los mandamientos que ya Dios les había hablado, que no se fueran en pos de dioses ajenos, que no los adoraran, que no les rindieran culto, se fueron en pos de los Baales. Y ya en el versículo 19 pues ya dicen, pero vamos a ver, envíame los profetas que tú tienes y vamos a ver quién es Dios sobre la tierra, el Dios real y verdadero. Ese es el segundo ejemplo, hermanos. El tercer ejemplo lo tenemos aquí, pero antes de eso pues quiero enviar saludos y bendiciones a nuestros hermanos que están ahí en sintonía. Que el Señor me les bendiga. Gracias, hermanos. Bendiciones allá a mi hermana Sandra Mario Bermúdez, que Dios le bendiga. Mi hermana, nuestra hermana Ana Hernández, nuestra hermana Mónica Zuul, nuestra hermana Dalia Echeverría, nuestro hermano Pedro Zuul, nuestro hermano Aarón Serrano, mi hermana Brayley Orozco, nuestra hermana Sonia, nuestra hermana Wendy, Dios le bendiga. Espero que pueda ver todas las personas, hermanos, que están ahí. Nuestra hermana Carolina, que el Señor le bendiga, y a cada uno de los que están ahí, hermanos, gracias por su sintonía. Mi hermana Sonia, nuestro hermano Jesús Mercado Sánchez, Dios le bendiga grandemente. Y pues creo que son los que tenemos, ¿verdad? Gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Espero que se esté gozando, hermanos, con este tema y que compartan el video, hermanos, porque hay necesidad de que las vidas conozcan la verdad del Evangelio y puedan de verdad acercarse al Dios real, único y verdadero. Aleluya. Así que vamos a dar, hermanos, el siguiente ejemplo. Y pues lo tenemos aquí. Es el rey Salomón, hermanos. El siguiente ejemplo que le voy a mencionar son ejemplos, hermanos, conocidos. El rey Salomón, hijo del rey David. Este rey Salomón, hermanos, permitió que sus mujeres se casó con mujeres extranjeras para hacer alianza con sus países mientras él estuvo en su reinado. Y este rey permitió, ya cuando era grande de edad, permitió que sus mujeres, hermanos, pusieran altares y dioses, trayendo la idolatría, la corrupción, la contaminación espiritual al pueblo. Y aquí la palabra del Señor nos habla y nos dice, hermanos, que esta fue la razón por la cual Dios trajo juicio sobre la casa de Salomón, por la cual el reino o las 12 tribus fueron divididas por causa de que él permitió que sus mujeres trajeran la idolatría. Y como
estaban esparcidas, hermanos, pues la idolatría se regó en toda la tierra, contaminando todo el pueblo. Primera de Reyes, capítulo 11. Dice ahí la palabra del Señor, versículo 3 en adelante. Mire lo que dice, y pues, ¿cómo no se iba a corromper si pues casi ni tenía mujeres este hombre? Aleluya, bendito Dios. Dice ahí, y tuvo 700 mujeres, reinas, y 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón. Cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió hasta Astoret, diosa de los sidonios, a Milcol, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable, a Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Milcol, ídolo abominable, y los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le mandó acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos. Mire, hermano, Dios le habló y le dijo que no siguiese a esos dioses, porque Dios siempre nos da la oportunidad de hacer cambios en nuestras vidas. Mas él no guardó lo que Jehová le mandó. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Lo romperé de mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino daré una tribu a tu hijo por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Vemos la catástrofe tan grande, hermanos, que había. En el tiempo de Gedeón estaban siendo oprimidos por los enemigos, no había alimento, estaban escondidos. En el tiempo de Elías, hermanos, había hambre, hubo sequía por causa de la idolatría. La palabra nos lo está enseñando. En el caso de Salomón, hermanos, Dios le habló 2 veces que se apartara, que dejara la idolatría, pero él no quiso escuchar. Él siguió permitiendo a sus mujeres la idolatría, y por esta causa Dios le trajo palabra de juicio, y le dijo, bueno, por cuanto tú no has querido escuchar ni te has vuelto a Jehová tu Dios, pues entonces yo romperé el reino de tu mano. 12 tribus que había, hermanos, fueron divididas, 10 tribus que se le dieron a su siervo, que son las tribus del norte, y solamente quedaron 2 tribus, pero no fue gracias a Salomón, sino que Dios aclara y dice, es por amor a David tu padre, porque él fue un hombre que me amó, que fue conforme al corazón de Dios. Y no lo haré en tus días, sino lo haré en los días de tu hijo. Y sabemos que cuando Roboam, hijo de Salomón, comenzó a reinar, pues ahí las tribus no quisieron ponerse de acuerdo en cuanto a los tributos, se dividieron, pero ya era algo que Dios había hablado que iba a acontecer por causa de la idolatría que Salomón permitió que se fuera dando por amor a sus mujeres. Entonces vemos cómo la palabra nos está enseñando y hablando claramente, hermanos, de que la idolatría trae maldición y trae destrucción, hermanos, consecuencias negativas a la vida de las personas, hermanos. Estos son solamente algunos ejemplos, porque la palabra del Señor está llena de ejemplos, hermanos.
si usted se pone de verdad a leer, a analizar lo que la palabra del Señor nos enseña, vemos las consecuencias tan desastrosas que hubo por causa de que el pueblo se iba tras la idolatría, hermanos. En Deuteronomio capítulo 7, quiero leer ahí unos versículos, versículo 3. Alabado sea el nombre de Jesús. Deuteronomio 7, versículo 3. Dice ahí, nos habla, hermanos, de que la idolatría hace que la ira de Dios se encienda, hermanos. Mire lo que dice ahí. Deuteronomio 7:3. Y no emparentarás con ellas, y no darás tu hijo o su hijo a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Está hablando de las demás naciones, a donde iban a entrar, a la tierra que ellos iban a entrar. Dice, porque desviará a tu hijo en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. La palabra se habla por sí misma, hermanos. El Señor les dijo a este pueblo, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual tú entras, no les vas a dejar que tus hijos se relacionen con los hijos de ellos. No vas a dejar que haya esa unión matrimonial entre las naciones y tú, que eres mi pueblo escogido. Porque al relacionarse y unirse en matrimonio con las personas de esas naciones, ellos van a corromper sus corazones y los van a guiar a que se vayan en pos de sus dioses, como pasó con Salomón. Y allí dice, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros. La idolatría hace que el enojo, la ira de Dios se encienda, hermanos, en contra de aquellos que practican la idolatría, hermanos. Y les manda claramente que destruyan sus imágenes, que destruyan sus altares, que los quebren y que los quemen a fuego, hermanos. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la bendita palabra del Señor, hermanos. Gloria sea el nombre de Jesús. Sé que estos temas son muy complicados, muy difíciles, que no cualquier persona se atreve a hablar, pero Dios me puso en mi corazón hacerlo y yo soy obediente al Señor, hermanos, porque hay vidas que necesitan salvación y que el Señor quiere alcanzar, que aman a Dios, pero que están engañados o que están caminando de una manera equivocada, y el Señor tiene misericordia y le da la oportunidad de escuchar esta palabra para que conozca a Dios de verdad y entonces pueda tener la paz de Dios verdadera que proviene a través del Espíritu Santo del Señor, hermano. Así que yo espero que esta palabra, hermanos, de verdad sea de bendición. Esto es lo que la palabra nos enseña. Lo podemos ver en nuestro ámbito natural, hermanos. Mi país, México, está sumido en la idolatría. Es uno de los países más idólatras, hermano, en Latinoamérica. ¿Y cómo es que vive ahorita? ¿Cómo es que está México, hermano? México está corrompido, hermanos. Está destruido por el narcotráfico, por la corrupción de los políticos, hermanos. Hay tanta destrucción, hermanos. Y como estamos viendo la palabra, yo no descartaría que todo esto es consecuencia de la idolatría que se practica en nuestros países. Me duele mi corazón y oro al Señor que Dios tenga misericordia, que Dios alcance nuestro país para Cristo, que la gente pueda abrir sus ojos espirituales y pueda de verdad recibir la palabra y puedan ver que hemos sido instruidos en el engaño, en el error, en la mentira, hermanos, y que podamos rendir nuestro corazón a Dios y poder traer bendición para nuestras vidas. Si el hombre, vemos en la palabra, cuando el hombre se volvía a Dios,
Dios traía bendición, quitaba la opresión, traía prosperidad. Y si México, hermanos, se rindiera a Jesucristo, hermanos, no hubiese tanta violencia, tanta corrupción, ni tanta destrucción, hermanos, que hay lamentablemente en nuestro hermoso México. Yo oro al Señor por México, que rompa el Señor toda atadura de idolatría, toda ceguera espiritual, y que el Señor tenga misericordia y toque las vidas, los corazones de nuestra hermosa patria, hermanos, México. Y yo sé que cada una de las naciones tiene sus necesidades. Guatemala es una de los países, hermanos, más bendecidos, porque es uno de los países donde se ha expandido el evangelio de una manera tremenda, hermanos. Lamentablemente ya mucho del pueblo se ha ido apartando, y vemos las consecuencias, hermanos, de cuando se apartan del Dios real y verdadero, lo que viene a pasar, hermanos. Me he encontrado muchas personas de nuestros hermanos de Guatemala, cuando salimos a las calles a evangelizar y comienza uno a compartirles la palabra y dicen: yo crecí en el evangelio, pero estoy alejado, y eso me duele grandemente mi corazón. Y oramos por esas vidas, que el Señor las levante, las restaure y nuevamente comiencen y busquen al Señor de todo corazón, que el Señor les restaure. Puerto Rico fue un país que fue crecido, hermanos, con fundamentos cristianos, hermanos, pero que se han ido alejando. Y miren las situaciones que se están viviendo en Puerto Rico. Aquí Estados Unidos, hermano, una nación bendecida, una nación prosperada por Dios, hermanos, porque esta nación es una nación, hermanos, que fue fundada con principios cristianos, con principios en la palabra, hermanos, en el evangelio de salvación. Vemos en el dólar, en los billetes de inscripción, que dice, hermanos, usted agarre el billete y lea lo que dice ahí, hermanos. En Dios nosotros confiamos. Pero cuando este país comenzó a quitar lo que es la Biblia de las escuelas, ¿qué comenzó a pasar, hermanos? Testigos somos, balaceras en todas las escuelas, porque cuando le damos la espalda a Dios, le abrimos las puertas a Satanás para que venga, entre y destruya, hermanos. Así que hoy es tiempo de volvernos a Dios, de acercarnos a Dios, de hacer conciencia. Esta es la vida que estamos viviendo en diferentes países: México, Guatemala, Puerto Rico, Estados Unidos, son los que le acabo de mencionar, y acabamos de ver la palabra, lo que la palabra del Señor nos enseña. Es tiempo de volvernos a Dios, hermanos. Es tiempo de acercarnos, hermanos, de doblegar nuestro corazón, de enderezar nuestro camino, de buscarle de verdad con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, hermanos. Así que yo espero que esta palabra, hermanos, pueda ser de bendición a su vida. No es para juzgarle, no es para condenarle, es para que la analicemos y nos demos nosotros la oportunidad de dar un paso de fe y entregar nuestra vida a Jesucristo, que vino a dar su vida para redimirnos y limpiarnos de nuestros pecados, presentarnos como justos delante del Padre, hermanos. Mi oración es que el Señor pueda tocar vidas, pueda tocar corazones, que el Señor pueda, hermanos, bendecir a través de su palabra, quitar esa ceguera espiritual, y que las vidas puedan recibir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es una palabra, como le digo, que no muchos se atreven a hablar, pero yo no estoy para agradar a las personas o para ser apreciada por las personas, sino para hacer la voluntad del Señor. A Jesucristo, hermano, lo rechazaron, lo apedrearon porque hablaba la verdad. Y pues nosotros estamos aquí para hablar la verdad, y es la verdad de la palabra. ¿Quiere que su vida sea bendecida? Dese la oportunidad de conocer a Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Así que pues le hago esta invitación. Mi oración es que el Señor le bendiga y le edifique y le toque con su Espíritu Santo a través de la poderosa palabra del Señor. No sé si mi hermana tiene algún comentario, hermana. Pues nos hemos gozado, ¿verdad? Hemos aprendido mucho de la palabra. El Señor siempre tiene palabra para enseñarnos, y pues para enseñarles a los demás también, ¿verdad? Así que sigamos compartiendo este video, que va a ser de edificación para muchas personas. Muchas veces no sabemos tantas cosas, pero el Señor nos va
abriendo puertas para que alguien más nos explique un poco más, ¿verdad? Y vamos aprendiendo cada día más. Pues la gloria y la honra siempre es para el Señor. Gracias a todos los que están ahí escuchando, ¿verdad? Este hermoso programa que sirve de edificación para nuestras vidas. Saludos para ahí también para Papo M. Carrero, el hermano Jesús Mercado Sánchez dice aleluya, aleluya, aleluya. Osmin Pu también. Osmin Pu. Ese es su apellido. Dios le bendiga, saludos, hermano, Dios le bendiga. Para la hermana Sofía Jaramillo también que está ahí. Para la hermana Sandra Mario Bermúdez que dice: bendiciones mis hermanas hermosas, Dios le bendiga mucho, siempre es un gusto escuchar su programa. Gloria a Dios. Y pues para todos los hermanos que siguen ahí en sintonía, la hermana Ana Hernández, Sandra Mario Bermúdez, Adalí Echeverría, Mónica Zuul, PSC López, Aarón Serrano, Braille Orozco, Dios les bendiga a todos. Bueno, creo que son todos. Gloria a Dios. Dios les bendiga mucho, es un privilegio poder saber que están ahí y pues que van a compartir este hermoso mensaje. Amén. Bendiciones a todos mis hermanos, gracias. Pues hermanos, este es el tema, hermanos, este es el mensaje en esta mañana, así que si queremos tener una vida firme, que aunque venga adversidad, venga lo que venga y permanecer firmes, vamos a fundamentarnos en la roca que es Cristo Jesús, hermanos, no en la arena que es lo vano, lo perecedero, hermanos, lo que no tiene poder, que ya hablamos que es la idolatría, y también las cosas del mundo, hermanos, que son vanas, que son pasajeras, que son perecederas y que nos van a llevar a la destrucción, pero no solamente a la destrucción, sino a la condenación eterna, hermanos. Eso es lo más lamentable. Así que en Cristo tenemos esperanza de estar firmes, pero también esperanza de vida eterna, mis hermanos. Así que el Señor me les bendiga. Yo espero que se haya gozado de verdad y que se edifique. Comparte el video. Bendiciones a nuestros hermanos que están ahí por YouTube, hermanos. Dios les bendiga. Los que estén por Tuning también, Dios les bendiga grandemente. Un abrazo a cada uno de ustedes. Mi deseo, mi intención no es ofender a nadie, hermanos. Mi intención es que podamos aprender con la palabra del Señor. En Oseas, la palabra del Señor nos dice, Oseas 4:6, que mi pueblo perece por falta de conocimiento, y por falta de que no se conocía la palabra, el pueblo se iba alejando y cayendo en la idolatría. Que no nos pase eso a nosotros, que podamos conocer la palabra, lo que Dios nos ha dejado establecido en la bendita palabra del Señor, que le pidamos al Espíritu Santo, hermanos, que nos guíe, que nos enseñe, que nos muestre el camino a la verdad, y ese camino es Cristo. La palabra nos dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Jesucristo mismo hablando, hermanos. Así que acerquémonos a Dios, busquemos de todo corazón al Señor, hermanos. La Biblia está llena de versículos que nos enseñan, hermanos, esa verdad que solamente viene a través de Jesucristo. La palabra nos dice, hermanos, que no hay solamente un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Primera de Timoteo capítulo 2 versículos 5 y 6, hermanos. No hay más mediadores, no es María, no es Guadalupe, no es nadie. El mediador, según la palabra del Señor, es Jesucristo hombre. Así que, hermanos, Dios le bendiga. Mi oración es que el Señor pueda bendecirles y que la palabra pueda dar fruto para vida eterna y para bendición de su vida. Y vamos a orar por la necesidad de nuestra hermana Jane Aponte. Espero esté leyendo bien su nombre, pero vamos a orar, hermanos, por su abuelita. No conozco su nombre, pero vamos a orar, hermanos, a orar por su necesidad. Que el Señor bendiga su vida de una manera muy, muy especial. Gloria sea el nombre de Jesús. Y pues quiero enviarle un saludo muy especial a nuestro hermano que está ahí, Papo M.
Carrero, que Dios le bendiga. Mi hermano, pues si se ofende, le pido una disculpa, pero no por la palabra, porque la palabra es clara y es transparente. Lea lo que la palabra dice, mi hermano, amigo que está ahí en sintonía. No le estoy hablando mi pensamiento ni algo propio, sino lo que la palabra del Señor está enseñando. Y pues yo siempre les dejo ahí las citas bíblicas para que usted lo lea, lo corrobore, hermano, y pueda entonces analizar si le estoy hablando verdad o mentira. Entonces, pues Dios le bendiga de una manera muy, muy especial. Y gracias por su comentario, que Dios le bendiga. Y él dice, los mandamientos: no adorarás falsas imágenes. Amén. Ese fue el tema, precisamente lo que estuvimos compartiendo. Usted puede escuchar después el tema completo y que fueron las citas que estuvimos tocando. Así que estamos de acuerdo. Nuestro hermano Papo Carrero, estamos de acuerdo en lo mismo, porque eso es lo que la palabra del Señor nos enseña, hermano. Dios le bendiga. Bendiciones a nuestro hermano Roberto Germán Díaz, un gran siervo del Señor, allá en Ciudad Reynosa, si no me equivoco. Dios le bendiga. Bendiciones, mi hermana Braille Orozco, Dios le bendiga. Un abrazo, mi hermana. Y pues ya estamos aquí concluyendo y vamos a orar y vamos a poner en las manos del Señor la abuelita de nuestra hermana Jane M. Aponte. Padre, en esta hora, Señor, en tus manos, Señor, ponemos, Padre, la necesidad de su abuelita, Padre, de mi hermana Jane. Padre, nosotros no sabemos, Señor, a ciencia cierta cuál es esa necesidad. Ella dice, Padre amado, que le ha dado un derrame cerebral. Padre amado, yo te pido primeramente por el alma de su abuelita, Padre, que el mensaje de salvación, las buenas nuevas de salvación puedan llegar a su vida, puedan llegar a su corazón, Padre amado, y que ella pueda, Señor, tener esa oportunidad, Padre, de entregarte su vida y su corazón, Padre. Si ya lo hizo, Padre amado, yo sé, yo creo, Padre, que tú puedes obrar un milagro, Padre, porque para ti no hay nada imposible, Señor Dios Todopoderoso. Glorifícate, Señor, de una manera especial, de una manera poderosa, Padre. Toca su cuerpo en sanidad, Padre, porque si tú quieres, tú la levantas de esa condición donde ella se encuentra, poniendo tu mano de poder, de sanidad, desde su cabeza hasta sus pies, Padre, en el nombre de Jesús, Padre. Glorifícate y bendice, Señor, la abuelita de mi hermana Jane, Padre, en el nombre de Jesús, en sanidad, Padre. Ten misericordia, Padre, ten misericordia, Padre. Sánala, levántala, restáurala, Señor amado, y trae paz y fortaleza a la familia de nuestra hermana. Trae bendición, Señor, a ellos, Padre, esperanza, Padre, porque tu palabra dice que para el que cree todo le es posible, mi Dios amado. Y si ellos creen, Padre, nosotros lo creemos, que tienes poder para levantarle en tu infinita misericordia, Padre. Solamente te pedimos, Señor, que hagas, Señor, tu voluntad, Padre amado, en el nombre de Jesús. Bendice, Padre, cada una de estas peticiones que en alguna ocasión se han puesto, Padre. Que tú bendigas, Señor, que tú obres, que tú te glorifiques, mi Dios amado. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, bendice y obra, sigue contestando, Padre, conforme a tus propósitos, conforme a tu misericordia. Y te damos gracias por las que ya has contestado, Padre, porque sé que has obrado en peticiones que se han puesto en esta caja, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo, Señor nuestro, Padre. Gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre. Gracias, Señor, también por tu palabra, Señor amado. Gracias, Señor, que tu Espíritu Santo toque vidas, toque corazones, Padre Santo, en el nombre de Jesús, mi Dios amado. Que tu Espíritu Santo, Padre, ministre, toca, bendiga, Padre, en el nombre de Jesús. Yo bendigo cada oyente, Padre, cada uno de aquellos que van a escuchar, que van, Señor amado, a recibir este mensaje. Que tu Santo Espíritu, Padre, le obre, Señor, para bendición, para salvación, para vida eterna, Padre, en el nombre de Jesús, Padre amado. Gracias por cada
uno de nuestros hermanos que se conectan, que comparten, Padre. Bendice sus vidas, ayúdalos en sus necesidades, Padre, fortaléceles, pelea por sus batallas, Padre, y bendíceles de una manera muy especial, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Te doy gracias, gloria y honra, Padre. Bendito sea tu nombre, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, Señor nuestro. Bendice a nuestro hermano Papo, Padre, y cada uno de aquellos que van a ver y escuchar, Padre amado, que tú les bendigas de una manera especial en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aleluya. Bueno, hermanos, pues hemos llegado al final, hermanos. El próximo lunes estaremos, como siempre, compartiendo también pues otro tema, compartiendo la palabra del Señor. Que Dios les bendiga de una manera muy, muy especial. Bendiciones allá, mi hermana Yolanda Cecena, un abrazo, mi hermana, ya hasta Miami, que el Señor le bendiga, un gusto siempre saludarle, mi hermana Sonia Rodríguez, Dios me le bendiga también, mi hermana, y mi hermana Mónica Zuul, que Dios le bendiga, y pues las que estén ahí, mis hermanas conectados, que el Señor bendiga sus vidas de una manera especial. Bendiciones a nuestros amigos de YouTube, hermanos, mi amiga Araceli, y todos los que van a escuchar, mi esposo que también se conecta, mi hermana Mara, y mi hermana Juanita Rivera. Hay muchas personas, hermanos, que Dios les bendiga, un abrazo, y pues gracias por su tiempo, gracias por escucharnos. Bendiciones nuestro hermano Jesús Mercado Sánchez, y pues a todos, hermanos, Dios les bendiga. Hasta el próximo lunes, y este fue su programa, Mujeres Llenas del Poder de Dios. Bendiciones. Aquí les dejo a mi hermana. Pues Dios les bendiga. Ha sido un placer estar aquí acompañando a la hermana Ceci, ya que nos trajo un hermoso tema donde nos vamos edificando, donde vamos aprendiendo, y toda la honra y la gloria siempre es para el Señor, ¿verdad? Espero que estén bendecidos y en victoria. Podemos seguir aprendiendo con estos mensajes hermosos que el Señor nos da por medio de la hermana Ceci, ¿verdad? Y pues vamos a seguir orando por ella y por su familia, ¿verdad? Que le siga dando esa fuerza y esa paciencia para seguir aprendiendo ella, para podernos seguir enseñando. La honra y la gloria siempre es para el Señor, pero que el Señor la siga bendiciendo mucho. Y a todos los que están ahí, que Dios los bendiga. Amén.